Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día martes, por supuesto en este día martes muy especial, 31, el último día del mes de mayo, y por supuesto la lección para este día martes les trae la palabra de nuestro Dios y por supuesto es muy clara, y gracias por su sintonía. Y recuerden amigos y hermanos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para este día martes el título es Ningún fruto. Ese es el título, pero antes le invito a que me acompañe en una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque nos dejas ver la luz de un nuevo día. Y Padre del cielo, al estudiar esta mañana nuevamente tu palabra, que puedas traer el mensaje a nuestros corazones como lo has estado haciendo. Al estudiar, oh Dios, que cada uno de nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica. Bendice a nuestros amigos y a todos los que están conectados a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Gracias Dios por todas tus bendiciones, te lo pedimos y agradecemos todos estos favores. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien amigos y hermanos, llegamos entonces al inicio nuevamente de una lección más. Día martes 31 de mayo, el título Ningún fruto. Así que escuchemos la lección para hoy. Adelante mi hermano Humberto Cativo. Muy buenos días queridos hermanos, queridos amigos que a través de las ondas de esta radio podemos comunicarnos, la voz de la verdad. Y qué bueno que usted nos sintoniza para que juntos podamos estudiar la lección de hoy, día martes 31 de mayo. Ya se fue el mes de mayo, hoy estamos ya el último día y vamos a estudiar Ningún fruto. Ese es el título de la lección para el día de hoy, Ningún fruto. Vemos aquí que cuando nos dice ningún fruto, yo creo que a usted le hizo recordar la higuera, ¿verdad? Y es de la higuera que vamos a estudiar el día de hoy. Pero como nos dice antes de llegar a leer Mateo 21 del 18 al 22, nos hace aquí dos comentarios en la lección. Uno de ellos nos dice que Jesús purificó el templo como un acto de compasión. ¿Por qué? ¿Por qué fue un acto de compasión cuando Él purifica el templo? Porque ¿cuántos de los que estaban allí creían que lo que estaban haciendo era lo correcto, cuando en realidad no estaban haciendo lo correcto? Hoy en día, ¿cuántos de nosotros podemos estar creyendo que lo que hacemos o cómo vivimos es lo correcto? ¿Será que necesitamos que el Señor zarandee nuestras vidas para que podamos comprender que no estamos haciendo lo correcto? Vemos, dice, en el atrio de los gentiles se compraba y se vendía. Y Jesús quería que su casa fuera un lugar de oración y adoración para todos los pueblos. Aquí vemos que el Señor Jesús quería hacer entender a todos aquellos que llegaban al templo que ese lugar no era un lugar para negocios, sino que era un lugar para que las personas fuesen a platicar con su Señor, con su Dios, a llevarle sus cargas y que fuesen a adorar a aquel que los cuidaba, que los bendecía. Pero como dijo el Señor, vosotros la habéis hecho guarida de ladrones. Ese era un acto, como nos dice aquí, de compasión. Al ver a este pueblo sumido en el negocio,
Los líderes enseñando al pueblo cosas que no debía hacer. El pueblo, al ver la actitud de sus líderes, había perdido el sentido de lo que era una verdadera adoración. Habían perdido su confianza en sus líderes. También nos dice que, a su vez, dice, la purificación era también un acto de juicio. Los sacerdotes que lo administraban habían arruinado su oportunidad de bendecir a todas las naciones. El testimonio que daban estos líderes, dice, habían arruinado esa oportunidad que Dios les había dado para que fueran bendición a todo aquel que llegaba. Porque recuerde que la gente que llegaba de lejos era la que llegaba a cambiar dinero de donde venía, a comprar el corderito para poder ofrecerlo, y lo adquiría a un precio exorbitante. Los que vendían se aprovechaban de eso para poder adquirir buen dinero. Y los peregrinos que llegaban ¿qué miraban en esos líderes? Por eso dice, habían arruinado su oportunidad de bendecir a todas las naciones. El día de su juicio estaba cercano. Aunque Jesús había hecho mucho para revelar su vocación divina, estos hombres todavía rehusaban aceptarlo. ¿Qué más podría suceder sino que cosecharan los resultados de sus trágicas elecciones? El Señor Jesús, mostrando compasión, llamando a estos líderes a que no siguieran haciendo esas cosas, porque de todos los actos de ellos iban a dar cuentas a Dios. ¿Cuántas almas se iban molestas por la actitud de esta gente? De todo eso ellos iban a dar cuenta. Ahora, como la lección es para nosotros hoy, ¿cómo nos estamos nosotros comportando también? ¿Qué testimonio estamos dando a aquellos que llegan a adorar conjuntamente con nosotros a la iglesia? ¿Cómo nos comportamos nosotros para con ellos, para con nuestros hermanos, para con todos aquellos que nos rodean? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven a verdaderos adventistas? ¿Ven en nosotros verdaderos adoradores? Por eso viene el libro en San Mateo capítulo 21, del versículo 18 al 22. Y el Señor Jesús va a decir unas palabras acá. Dice en el versículo 18 en adelante: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que
Si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La pregunta que encontramos aquí este día dice, ¿de qué modo la maldición de la higuera se relaciona con la purificación del templo? ¿Qué esperaba encontrar el Señor Jesús de los líderes del templo, de los sacerdotes, de los escribas que estaban allí en el templo? ¿Qué esperaba encontrar el Señor Jesús? ¿Esperaba encontrar frutos? Pero no encontró. Solamente encontró a personas con vestimentas elegantes que tenían buena manera de hablar para convencer a la gente, pero no había en ellos humildad, no había en ellos amor por el prójimo, no había en ellos temor de Dios. Por eso es que ellos se comportaban de esa manera. Por eso dice el Señor Jesús, Jesús maldijo la higuera como una parábola actuada acerca de los líderes de la nación judía, que al final cosechaban lo que habían sembrado. ¿Por cuántos años los líderes habían hecho cuántas veces el Señor los había llamado a que se volvieran a Dios? Pero vemos que ellos no habían puesto oídos al Señor. Y ahora, a través de esta parábola, el Señor les está mostrando qué va a pasar con ellos como líderes si no se vuelven a Dios. Y no se iban a volver porque el yo en ellos estaba tan alto. Así es de que estos sacerdotes puede también estarnos representando a nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Recuerden que en la semana anterior estudiamos acerca de los ídolos que hay en nosotros. Y aquí vemos a estos líderes llenos de tantos ídolos. Y podemos mirarnos a nosotros y examinarnos a ver cómo estamos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Será que va a suceder lo mismo que con la higuera? Que cuando el Señor Jesús venga buscando fruto en este árbol, encuentre solamente hojarascas, apariencia nomás, y no una verdadera relación con Él. Tenemos que, a través de estas lecciones, escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él nos está hablando a través de estas lecciones. También nos dice, no obstante, esta parábola no se refería a todos los líderes religiosos, porque más tarde muchos aceptaron a Jesús como el Mesías. O sea que, aunque algunos estaban actuando de una manera incorrecta, permitieron que la voz del Espíritu Santo los enterneciera y se volvieran a Dios. Puede ser que ahora mismo nosotros estemos actuando también de esa misma manera,
Pero si escuchamos la voz del Espíritu Santo y permitimos que Él transforme nuestros corazones, nuestras vidas, vamos a ser totalmente diferentes. Y el Espíritu Santo va a permitir que de estos árboles que somos tú y yo puedan nacer frutos. ¿Qué frutos? Del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si esos frutos el Señor Jesús llega a encontrar en nosotros, seremos bendecidos. Y esos son los frutos que no encontró en los líderes de la nación de Israel. Pero Él espera que en ti y en mí puedan nacer esa clase de frutos. Vemos acá, nos sigue diciendo, en esta acción de Jesús y sus duras palabras debieron de haber asombrado a los discípulos, que todavía estaban aprendiendo las lecciones de compasión que estaba revelando Jesús en su ministerio. Se han de haber quedado, porque se quedaron admirados, porque dijeron, ¿cómo? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Cuando escucharon decir al Señor Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quedaron admirados de la acción del Señor Jesús. Ahora nosotros, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué van a decir los hermanos cuando vean, oh, el hermano fulano, un líder en la iglesia, y mira, ya no está allí? ¿Qué le pasó? O mira cómo anda. Dios no quiere la perdición de ninguno de nosotros. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nos volvamos a Él. Por eso, por medio de las parábolas, el Señor quiere mostrarnos, quiere hacernos llamados a nosotros, para que a través de esa parábola nos miremos a nosotros, que el Señor me está hablando a mí. Como vemos, los discípulos se admiraron de escuchar las palabras del Señor Jesús. Y este era el mismo Jesús, dice, que declaró que había venido no para condenar al mundo, sino para redimirlo. El que afirmó que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor Jesús no anhelaba, no quería que ninguno de sus líderes, de los sacerdotes allá en Jerusalén, se perdieran. Pero tampoco podía Él ordenarles que vivieran como Él quería. Así hoy en día, Él no quisiera que nosotros vivamos una vida desordenada, vacía, una vida solamente de apariencia. Él anhela que cada uno de nosotros vivamos una vida de devoción, de verdadera adoración a Él. Él pone todo lo necesario para que nosotros vivamos de esa manera, pero Él no obliga a nadie. Somos cada uno de nosotros los que vamos a decidir. Y eso es lo que había pasado con los líderes en tiempo del Señor Jesús. Ellos habían decidido cómo vivir, a quién obedecer. Y el Señor Jesús no podía hacer mucho por ellos. Por eso es que dice, la higuera se secó. En su ministerio, cada palabra y cada acto estuvieron dedicados a restaurar a la humanidad caída, a señalarles la promesa y la esperanza de una vida nueva con Él. Entonces, que hablara y actuara tan
tan severamente los sorprendió. Y por eso queda escrito en Mateo que ellos quedaron maravillados por lo que había hecho. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía concerniente al día de hoy. El capítulo 21 de Mateo, que presenta el viaje de Cristo a Jerusalén, en el que hizo su entrada triunfal, es un capítulo importante que debemos estudiar y comprender. Necesitamos la advertencia que encierra la lección de la higuera pretenciosa que no tenía fruto. Ella representa a quienes profesan seguir a Dios. ¿Escuchó eso? Ellos representan a quienes profesan seguir a Dios, a ti y a mí, cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no producen fruto para la gloria de Dios en sus vidas. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje, nada más. ¿Será que me está describiendo a mí? ¿Será que solamente muestro una apariencia de cristianismo sin una verdadera entrega a Él? ¿Será que solamente el día sábado me pongo el traje de cristiano y el resto de la semana lo pongo en el armario y lo guardo y me pongo el otro traje? La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Quiere decir que esa higuera, la nación judía, Dios la había plantado para que mostrara los frutos de Él. Pero cuando Él buscó esos frutos que Él había sembrado en esa higuera, no los encontró. Es lo que sucedió. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Cuando Él nos llamó a cada uno de nosotros, quitó el corazón de piedra, puso el corazón de carne, para que cada uno de nosotros podamos, con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, reflejar y dar esos frutos, el fruto del Espíritu. Pero al no encontrarlos, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Lo mismo que le pasó a la higuera. Y dice adelante, con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. ¿Qué pasaba en el corazón de ellos? De la nación. Aquí ya no está hablando solamente de los líderes, aquí está hablando de toda la nación. Dice, estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. ¿Será que eso está pasando hoy también en el año 2016? Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban
sino hojas. Toda esta parábola está describiendo a un adventista nominal, no a un adventista que ha entregado su vida a Cristo. Pero el Señor, como dice, Él no ha venido a perder las almas. Él vino para que las almas sean salvas por Él. Y por eso es que Él ahora nos está llamando a tiempo para que podamos volvernos a Él. No quiero la pérdida del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Y ese es el llamado. El llamado a través de esta historia, de esta parábola. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. ¿Escuchó eso? Esto está en el deseado de toda la gente. Estoy leyendo el deseado de toda la gente, página 534 en adelante. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué el Señor nos ha llamado a pertenecer a su pueblo? Para que seamos servidores, para que miremos las necesidades de nuestro prójimo, para que nosotros podamos ofrecer un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero le falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Muy claro está todo lo que nos dice aquí el deseado de toda la gente con respecto a lo de la higuera. Así es que, hermanos, la pregunta es, cuando el Señor Jesucristo venga a buscar fruto en mí, ¿qué hallará? Pregúntate y respóndete. ¿Qué encontrará el Señor Jesús? ¿Hallará puras hojas o encontrará el fruto que Él anhela encontrar en ti y en mí? Por eso al final nos dice, no hay dudas de que hay gente que tarde o temprano rechaza la misericordia y la gracia de Dios. No obstante, ¿por qué debemos dejar ese juicio a Dios y nunca juzgar nosotros? Así es de que, hermanos, que este llamado que el Señor hizo a través de esta parábola a sus discípulos, nos lo está haciendo a nosotros también hoy.
Como les dije, que cuando el Señor venga, hallará fe en mí. Cuando el Señor Jesucristo venga, hallará el verdadero amor para con Él a través de las dispensiones que he tenido para con mi prójimo. Si es así, en aquel día Él dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra. Pero si no, ¿qué podremos escuchar? Pero el Señor quiere encontrar fruto. Por eso debemos nosotros tomar la responsabilidad y tener claro de que Él nos llamó para ser servidores. Porque Él lo ha venido diciendo: el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Así es de que, hermanos, todas estas lecciones que han pasado y con esta que vamos, también es un eslabón más del llamado del Señor a una verdadera entrega, a una verdadera adoración a Él. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Esperamos, como siempre, la palabra de nuestro Dios pueda caer en buena tierra, germinar y dar buenos frutos. Bendiciones para todos, feliz día martes, te esperamos para nuestra próxima transmisión. Recuerda sintonizarnos 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico, y si no, búsquenos en nuestro canal de YouTube como La Voz de la Verdad. Feliz día martes, bendiciones.